Voy a pedir que, puestos en pie, busquen en el segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 5, y les voy a pedir que escuchen la lectura de la palabra del Señor, poniendo atención a la historia que acá se nos está narrando, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Segundo de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, Señor, en estos momentos honramos, glorificamos tu santo nombre, porque tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria que tu pueblo te pueda dar. Señor, nos acercamos a ti reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que somos pecadores, Señor, y por eso rogamos de tu misericordia. Perdona nuestras faltas, Señor, y permite que tu Espíritu Santo obre de tal manera en nuestros corazones que tu palabra pueda producir frutos en abundancia en cada una de nuestras vidas. Rogamos por aquellos, Señor, que aún están sin ti en sus corazones.
Ten misericordia de ellos, Señor, redargúyelos de acuerdo a tu santa palabra y permite, Señor, que esta tarde sea una tarde de salvación para algunos que aún no te conocen. Todo esto, Señor, te lo ruego en los méritos de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Si pusieron atención a la narración que acá se nos está presentando, es una historia muy interesante porque está hablando justamente de un hombre que era un hombre importante, era un general, quien se nos dice que era valeroso, pero que tenía un problema, tenía una enfermedad. Y esa enfermedad era la lepra, que en aquel tiempo, y lo sigue siendo, ¿cierto?, era sinónimo de muerte. Es decir, quien padecía esta enfermedad era imposible sanarse de ella. Y este hombre fue de alguna manera dateado, lo podríamos decir en términos actuales, de que en Israel podría encontrar la cura. Y el rey, pensando, ¿cierto?, que quien le podría dar la cura era el rey de Israel, manda cartas para que sea sanado. El rey de Israel claramente esto lo atribuyó que era una forma, ¿cierto?, de provocación, porque era imposible sanar la lepra. Y lo estaban provocando para, de alguna manera, tener excusas para poder atacarlo. Pero allí había un profeta, y este profeta se llamaba Eliseo, quien hizo llamar a este hombre, Naamán, para que se presentase delante de él y allí él pudiera sanar su lepra. Y Naamán, como ustedes pueden allí ver, seguramente siendo un general, él pretendía que iba a ser recibido con todos los honores, cierto, que un general tiene que recibir. Y sin embargo se encontró con que cuando llegó a la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera lo fue a ver, sino que mandó un mensajero. Y el mensajero le dijo: mira, para poder sanarte de la lepra, tú tienes que ir y bañarte 7 veces en el río Jordán. Esto enojó a Naamán, porque él esperaba algo que fuera portentoso, ¿ah? Él esperaba algo grandioso tal vez. Y lo mandan a bañar a un río que en algunos momentos, más que río, parece un canal, y no de los más limpios tampoco. Es como si a alguien le dijeran acá: mira, para sanarte de la lepra, anda al Mapocho, métete 7 veces y vas a sanar. Eso lo enojó, porque él quería algo más esplendoroso. La lepra. En la actualidad podemos hablar también de una lepra espiritual. La condición de este hombre, de Naamán, general sirio, es un símbolo o figura de la condición que se encuentra la humanidad en general y cada uno de nosotros en forma particular. Todos los seres humanos nacemos en una condición de lepra espiritual. La lepra que aquejaba a estos hombres es una enfermedad terrible, indescriptiblemente repugnante. Encontramos una descripción de ella realizada por un famoso doctor hace 2 siglos que dice lo siguiente, refiriéndose a los leprosos de Oriente: pierden el cabello de la cabeza y de las cejas, las uñas se aflojan, se pudren y caen. Los nudillos de las manos y de los pies se secan y se desprenden lentamente. Las encías se contraen y los dientes se caen. La nariz, los ojos, la lengua y el paladar se consumen lentamente. ¿Pueden ustedes pensar e imaginarse el sufrimiento de estas personas? De una persona que tiene lepra,
cómo va, de alguna manera, poco a poco, su cuerpo se va descomponiendo, se va pudriendo y se va saliendo del cuerpo. Esta enfermedad convierte al hombre en una mucosa repugnante, un ambulante manojo degenerativo cuya muerte es horrible y prolongada. A esto se debe sumar que todo leproso debía abandonar a su familia y cercanos y vivir una vida de soledad para no contagiar a otras personas. En la Biblia vemos y encontramos cómo ellos, cuando iban caminando y de frente venían personas que no sufrían esta enfermedad, ellos tenían que empezar a gritar: leproso, leproso, porque no podían contaminar a otras personas. Ellos se tenían que cubrir con paños especiales, telas especiales, para que desde muy lejos las personas pudieran identificar que allí venía un leproso y que tenía que apartarse. Hoy tenemos que tratar con leprosos espirituales carcomidos por la inmunda enfermedad del pecado. Todos nosotros nacemos de esta manera y nuestra vida también se va corrompiendo día a día a causa de esta enfermedad. Así, el mal moral, el pecado que está en la humanidad, es la causa de todos los sufrimientos que hoy tenemos. Y muchas veces encontramos a personas que levantan su cabeza y dicen: bueno, ¿dónde está Dios? Y si existe un Dios, ¿por qué permite tantas cosas malas? ¿Han escuchado ustedes eso? Ese reclamo, y como que todas las injusticias del mundo se le tienen que achacar a Dios. Pero no es esa la causa del mal, no es Dios quien causa el mal. El mal es una consecuencia del mal espiritual del pecado en que está sumida toda la humanidad. Ninguno de nosotros se puede escapar. A esta triste realidad no se escapa absolutamente ninguno de nosotros. Todos los que estamos aquí también estamos contaminados o fuimos desde el principio contaminados con la lepra del pecado. La palabra de Dios es categórica al decir: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque, de acuerdo a Eclesiastés 7:20. Hay un salmo que dice lo siguiente: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Es decir, todos estamos contaminados con esta lepra espiritual. Aún desde el más pequeñito, aún de aquel que es un infante, ya manifiesta las consecuencias del pecado en su corazón. Creo que esta es una verdad innegable, pues experimentamos a diario esta realidad en nuestras propias vidas. ¿O hay alguien aquí que pueda decir: yo nunca he mentido? ¿O nunca me he enojado en forma injustificada? ¿Hay alguien que puede levantar la mano y decir eso con honestidad? ¿Nunca he dicho una palabra hiriente con rabia? ¿Yo nunca he tenido algún mal pensamiento? ¿Hay alguien que pueda levantarse y decir eso? Honestamente, nadie lo puede decir. ¿Por qué? Porque la lepra espiritual, el pecado que está en nuestras vidas, nos impide, nos lleva cautivo y el pecado se desarrolla en nuestras vidas. Sería engañarnos a nosotros mismos, pero el Dios santo y justo, nada le podemos ocultar. Todo lo ve. Él examina cada uno de nuestros corazones y sabe
exactamente lo que hacemos. Esta condición de corrupción espiritual nos separa de la fuente de todo bien, que es Dios. Isaías 59 elocuentemente expresa esta terrible consecuencia, diciendo: «Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír». Dios, al vernos, oculta su rostro de nosotros, pues estamos contaminados con este pecado, con la lepra. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, sigue diciendo este pasaje en el versículo 12, delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, dice el versículo 12 de Isaías 59. Cuando vamos marchando, nuestros pecados van atestiguando. Así como el leproso, sus paños lo delataban y desde lejos se podía saber que era una persona leprosa. Y así como el leproso desde lejos gritaba: «¡Leproso va!», así también nuestras acciones van diciendo: «¡Pecador va!». Y no nos podemos esconder por muy bien que nos vistamos o queramos ocultar el pecado que está en nuestra propia naturaleza. Al igual que la lepra física, la lepra espiritual es un mal incurable para el ser humano. Recuerden la reacción del rey. ¿Puedo yo curar a un leproso? Imposible. Así también la lepra espiritual, el pecado que está en nuestros corazones, es incurable para el ser humano. El ser humano, en su soberbia y dureza de corazón, trata de revertir e incluso negar esta triste condición. Busca medios de cubrir la lepra espiritual, viviendo vidas socialmente aceptables, ejercitando una religiosidad estricta o simplemente se conforma con ignorar a la enfermedad y se entrega a las consecuencias de la misma, viviendo vidas desordenadas. Es más fácil decir que el pecado no existe, es más fácil ocultarse, es más fácil disfrazarse, pero no admitir que estamos enfermos con una enfermedad espiritual que nos lleva lentamente a la muerte. Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, puede ocultar o negar ante la presencia del Santo Dios la condición de pobreza en que cada ser humano nos encontramos. Es imposible. En el libro de Jeremías leemos: «Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová». Este pasaje generalmente me gusta usarlo porque es fuerte, porque manifiesta con toda claridad que delante de Dios, hagamos lo que hagamos, el pecado que hemos cometido siempre estará ahí, siempre. Hay algunas manchas que no salen con nada, ¿cierto? Sobre todo cuando uno anda con camisas blancas. Yo soy experto en manchar las camisas, las corbatas y todo lo mancho. Y cuando uno las lava, parece que desaparecen las manchas. Pero al poco uso uno comienza a mirarla y comienza a aparecer una cosita ahí que es la mancha. No hay forma. Y cuando uno se da cuenta que tiene una mancha, no hay caso, uno siempre ve la mancha. Y ahí se van los ojos, a la mancha. Así son nuestras vidas también delante de Dios. Hay una mancha de pecado en nosotros. Y esa mancha no se puede ocultar. Allí está, allí está. En la primera carta de Juan nos dice: si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. La lepra es una enfermedad que termina en una triste muerte para quien la padece. Ya lo vimos, ¿cierto?, en el relato, cómo se empieza a desprender
la piel, cómo se empieza a desprender también ciertas extremidades de las personas que padecen esta enfermedad. Así también el fin del pecado es la muerte, y debemos entender la muerte como la separación eterna del Creador. Cuando el Señor puso la condición y le dijo a nuestros primeros padres, de cierto que si comieres de este fruto, de todo árbol puedes comer, pero si comieres del fruto del bien y del mal, de cierto morirás. Esa fue una sentencia, y la sentencia significa que íbamos a ser separados del Creador. Ya hemos vivido una separación del Creador. Nuestro cuerpo también un día va a ser separado de nuestra alma, y eternamente estaremos condenados para vivir en aflicción a causa de esta enfermedad. Dice la palabra del Señor allí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, dice allí en Romanos 5:12. En la lectura que leíamos también, ¿cierto?, en la lectura devocional, se nos presentó lo mismo. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia de esta enfermedad llamada pecado. Estimado amigo presente, esta es la triste condición de cada uno de nosotros al venir a este mundo. Esta es, no es otra. Si usted estaba esperando que tuviéramos un mensaje en donde le habláramos de cosas que a lo mejor a usted lo llenara de esperanza, lo llenara a lo mejor de ilusión, de que calmara sus dolores, lamentablemente no es posible poder tener un mensaje de esperanza si usted primero no es capaz de encontrar o ver la triste condición en que se encuentra. Para poder acercarnos al Señor, tenemos que primero reconocer que somos pecadores y que estamos irremediablemente perdidos. Así nos dice el rey David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nadie escapa. Ninguno de los que estamos acá escapamos a esta condición. Ninguno de los que está afuera escapa a esta condición. Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros estamos condenados a toda la eternidad estar sin Dios. Pero nuestra intención de invitarlos acá no es dejarlos con un sentimiento que se puede hacer o que nada se puede hacer y que estamos irremediablemente perdidos, sin esperanza alguna, sino todo lo contrario, sino que queremos que usted encuentre la esperanza y la sanidad como la encontró Naamán. En la vida de Jesús encontramos la siguiente escena que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Dice lo siguiente: y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Pueden imaginar ustedes esa escena? Los invito a que traten de imaginarla. Un hombre leproso, un hombre que estaba sufriendo esta enfermedad que lo hacía sufrir en sus miembros, en sus dedos, en su cara, físicamente, pero que también sufría espiritualmente, alejados de toda su familia, de sus seres queridos, de sus cercanos, viviendo en soledad. Encuentra a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que dice después? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue
luego de aquel y fue limpio. Gloria al Señor. Este hombre no se acercó al Señor exigiendo ser curado. Este hombre no se acercó al Señor tal vez reclamándole por qué a él, por qué él tenía esta enfermedad. Este hombre se acercó con humildad pidiendo la misericordia de Dios. Porque en justicia todos nosotros merecemos la condenación eterna. Pero el Señor nos amó tanto que hace de nosotros misericordia. ¡Qué cuadro más hermoso y esperanzador! Un hombre cuya enfermedad no hacía anidar ningún tipo de esperanza y conformarse a una terrible muerte, vio su única oportunidad en Cristo. Fíjense bien, vio su única oportunidad en Cristo y no estaba dispuesto a dejar pasar esta única oportunidad. Tal vez había escuchado los mensajes de Jesús y había sido testigo del poder del Señor, pero no se conformó con oír y ver. No se conformó con eso, sino que quiso experimentar la gracia y misericordia del Señor en sí mismo. Lo quiso experimentar. Y es lo mismo que está pasando ahora. Este mismo cuadro se repite a través de los siglos. Pues este mismo Jesús nos invita con sus brazos abiertos a ser limpiados de la corrupción de la lepra espiritual que es el pecado. Este mismo Jesús que le dijo, quiero ser limpio, también está en estos momentos listo para decirte a ti, estimado amigo, si tú estás dispuesto a entregarte en sus brazos, decirte, quiero ser limpio. Pero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús que tiene el poder para dar la limpieza que el hombre común no puede? Jesús es el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo venido a la tierra. Nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Y el versículo 14 de Juan 1 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este Jesús que descendió del cielo con naturaleza humana, quien se convirtió en uno más de nosotros, pero sin experimentar la corrupción del pecado, pues fue concebido por el Espíritu Santo, viviendo una vida santa y pura. Este Jesús sufrió el castigo de nuestra culpa. Él se entregó para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestras faltas. Él cargó sobre sí el pecado y corrupción de todos nosotros y judicialmente se convirtió en culpable para que nosotros pudiéramos ser limpios y justificados. Al que no conoció pecado, dice su palabra, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él murió por ti, Él murió por mí en aquella cruz, soportando todo el sufrimiento, todo también la ira del Padre, quien no puede dejar pasar el pecado y lo tiene que castigar. En Isaías 53 leemos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa lepra espiritual que estaba en nuestra vida, el Señor nos dice: quiero, sé limpio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío. Estaban siendo cargados allí en Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. El Señor llevó en su muerte el castigo que cada uno de nosotros merecía. Este leproso vio en Cristo la única esperanza de limpieza. Volvamos a Naamán. Allí está Naamán, enojado, porque él esperaba que alguien viniera, ¿cierto?, y lo tocara o lo recibiera con los honores que él merecía. Pero aquí está justamente el tema, que para poder ser limpios nos tenemos que humillar, tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuesta reconocer que somos pecadores. Cuesta decir que lo que hacemos delante de Dios no está bien, que lo ofendemos, pero hay que reconocerlo. Y este general no quería humillarse. Y por eso dijo: bueno, ¿por qué tengo que ir al Jordán? ¿Acaso no hay ríos más buenos donde yo vivo, en Damasco? A lo mejor con aguas más cristalinas. ¿Por qué tiene que ser en este río? ¿Y qué le dicen sus siervos? Señor, Padre mío, ¿cierto? Si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa enorme, a lo mejor ir a una montaña y allí a lo mejor tirarte y que fuera admirable, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te está pidiendo algo, a lo mejor que es tan pequeño? Tenía que humillarse. Y Naamán se humilló. Se humilló. Fue al Jordán y se bañó 7 veces. ¿Y cuál fue el resultado? La 7ª vez, su carne dice que era como la piel de un niño. ¿Ah? La piel de un niño. Así como este hombre que se humilló, se puso de rodillas y le dijo al Señor Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Eso es lo que se necesita. Su fe le dio más que solamente la sanidad física. Obtuvo la limpieza para vida eterna. Jesús es la única esperanza de la humanidad. Y en ningún otro hay salud, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice Hechos 4:12. ¿Qué debo hacer para ser perdonado o limpiado? ¿Qué debo hacer? Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjese bien, no el que va a la iglesia, no el que hace esto o lo otro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y allí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Nos debemos arrepentir de la vida alejada de Dios que hasta este momento hemos llevado y creer que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que Dios está esperando. Está esperando la actitud final que tuvo Naamán y está esperando la actitud que tuvo este leproso que se acercó a Cristo. Si quieres, puedes limpiarme. Que el Señor les bendiga.
Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Señor, somos tan indignos para estar acá en este lugar, tan pecadores, Señor. Tú nos ves llenos de lepra, del pecado, que es realmente, Señor, repugnante delante de ti, porque tú eres un Dios santo que no permite el pecado, Señor, y nosotros somos criaturas pecadoras. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu grande amor, porque aún siendo pecadores, Señor, tú enviaste al Señor Jesucristo para que muriera en la cruz por nuestros pecados y nos haces tus hijos y nos también, Señor, nos libras de la eterna muerte que sería estar sin ti. Padre Celestial, te ruego que tú redargullas los corazones de aquellos que aún no te conocen, de todos aquellos, Señor, que aún no han probado, Señor, de la salvación que da tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia de ellos, Señor, te ruego, y permite que tu Espíritu Santo esté obrando con poder en sus corazones.